El saludo, el abrazo para todos ustedes. Pastor Oscar Durán Torres les acompaña en este momento. Qué gusto saludarles y saber que hay una gran cantidad de amigos, hermanos que se conectan y que están pendientes de la palabra. Eso es bueno, saber que hay una multitud, hay muchos que están pendientes. Y eso es lindo cuando uno predica desde un púlpito radiofónico. Desde un púlpito radiofónico no le está llegando a 2, 3, 10, y aunque sean 2 personas nada más, vale la pena predicar y hablar, porque no solamente debemos de ser instrumentos en las manos de Dios desde un púlpito o de una radio, no. En una conversación con un amigo, con una conversación con una amiga, una conversación con alguien, solo esa persona, y que sea testigo Dios, ¿qué más que eso? A veces la gente quiere micrófono, la gente quiere fama, la gente quiere púlpito, la gente se pelea por un púlpito, la gente se pelea porque me vean aquí, por los likes, la gente se pelea, pero hay mucha gente que está escuchando en este momento que de una forma silenciosa son instrumentos, se han convertido en instrumentos en las manos de Dios. Y yo le felicito y le animo a usted, porque no necesita estar ahí, como le dije anteriormente, en un púlpito, en una radio, para alcanzar a alguien. Ahí en la intimidad de su casa, cuando usted le envía un mensaje a una amiga, cuando le envía una palabra por WhatsApp a una amiga, cuando, mire, solo el hecho de usted escuchar a esa amiga y que esa amiga pueda desahogarse y pueda desahogar, o el hecho de usted escuchar a un amigo, aunque usted esté lleno de problemas, que no sea en usted un problema más, sino que se convierta usted en un apoyo a esa persona. Ahí usted está evangelizando, ahí usted está formando, ahí usted está discipulando. Yo le felicito, de verdad le felicito. Oscar Durán Torres no es Oscar Durán Torres solamente en el micrófono, no, sea en el micrófono a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo, que hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No necesariamente tengo que estar al micrófono. En algún momento yo podría abrir un canal, o tengo un canal de YouTube, podría transmitir desde mi canal de YouTube o mi canal de Facebook, y ahí estoy evangelizando. O solo el hecho de escuchar al oficial de seguridad que me cuenta algo, que me dice que si puedo orar por ella o por él, o cualquier persona, estamos haciendo la obra de Dios. Eso es lindo. Y no lo deje de hacer. Siga haciéndolo. Puede que hoy en la mañana, puede que el día de hoy, en la mañana o en la tarde, alguien se le acercó. Se le va a acercar en la noche y le va a pedir que ore por ella o por él. Ahí usted está siendo instrumento en las manos de Dios. No dejemos de predicar la palabra. Amén. No dejemos de hablar de Jesús, que eso es lo más importante, hermano. Hablar de Jesús. Cuando usted llega a una congregación, póngame atención a esto. Si usted llega a una congregación o está escuchando un programa X, el que sea, obviamente un programa que tenga que ver con Dios, pero si en ese programa de Dios es lo que menos se habla, cambie de canal, cambie de frecuencia. Si usted está escuchando o viendo a alguien por YouTube, por Facebook, transmitiendo algo, y si lo menos que se está hablando es de Dios, vamos mal ahí, estamos mal. Si Dios no es el centro de esa predicación, Jesús y obviamente el Espíritu Santo, si no son el centro de esa predicación y esa persona está hablando de sus logros,
de sus éxitos, apague o cambie de canal. O no escuche a esa persona porque se está jactando, porque se está vanagloriando, porque se está echando flores, y eso es peligroso. La apostasía está, te lo dije y se lo he dicho, la apostasía se metió hasta la cocina en la iglesia. Hay mucha apostasía, hay mucho falso profeta, hay mucha gente que está predicando su propio evangelio, el evangelio del yo y no el evangelio de Cristo. Entonces, atento, que le suceda a usted como a aquel personaje cuando las antenitas de vinil estaban dando información. ¿Se acuerda ese personaje? Perdóneme que hable del personaje, pero me acordé en este momento. Cuando las están detectando, ¿verdad? Al enemigo. Así es, que se activen esas antenitas de vinil y que usted pueda detectar el enemigo y diga, no, aquí definitivamente, aquí mejor corrió que aquí murió. Y así debe ser, hermano. Entonces, igual, cuando el pastor Oscar esté predicando, pruébelo. Si este hombre está hablando paja o está hablando la palabra de Dios. Si está hablando con fundamento bíblico. Si está haciendo, lo que está hablando está siendo respaldado por la palabra de Dios. Pruébelo también. Si está hablando papaya, como dicen, paja, o está hablando con fundamento bíblico. Si está hablando la palabra de Dios. Si está hablando por puro conocimiento, pura letra, o está hablando bajo la revelación del Espíritu Santo, que eso es importantísimo, hermano. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento y habla según su conocimiento, pero cero revelación del Espíritu. Y el Espíritu de Dios hace tiempo, hermano, pero hace tiempo ha querido revelarle a muchas personas y no dejan. Lo tienen frenado, le cortaron las alas, lo tienen encasillado, lo tienen bloqueado. Y habla puro fundamento de hombre, puro conocimiento de hombre y no palabra revelada por Dios. Y Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Qué dice allá Hechos capítulo 2? Dice Pedro, Hechos capítulo 2. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. Aquí habla Pedro. Dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, o sea, en estos, derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué debemos de predicar? Salvación. La iglesia tiene que estar enfocada en predicar salvación, 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 salvación. Y si tengo que predicarle todos los días salvación, pues que se cansen de estar escuchando al pastor Oscar de predicar salvación, pero eso es lo que me ha llamado el Señor. Salvación. La gente necesita hoy que se le hable, que se le presente el plan de salvación. Y hay cristianos que necesitan recordarle y volver al primer amor. Hay cristianos que necesitan volver al primer amor. Hay cristianos que se quedaron simplemente con el Señor, Señor. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. La iglesia no puede estar ahí estancada, ni llena de telas de araña. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar viendo para el ciprés. La iglesia no puede andar, siempre lo digo, pajareando. En nada, hermano, haciendo cosas que nada que ver. Las iglesias se han llenado de actividades y actividades sociales. Y eso se ha visto, actividades sociales. Se ha llenado de luces, se ha llenado de muchas cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Y es necesario volver al primer amor. ¿Qué tenemos que predicar? Salvación. Salvación. Eso es lo que tenemos que predicar. Los tiempos son peligrosos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Observaba por ahí un niño de 13 años, por Dios, un muchachito de 13 años, una noticia de ayer, un chamaquito de 13 años con un tema ahí de sicariato. Imagínate, 13 años. ¿Dónde
¿Dónde tiene que estar ese muchachito? ¿Dónde debería estar ese muchacho? ¿Dónde? Con 13 años. Sí, ahí, estudiando. Entonces, hay un cáncer que está matando a nuestros niños, hay un cáncer que está matando a nuestros adolescentes, hay un cáncer que está golpeando fuerte a nuestra sociedad. Costa Rica, déjeme decirle algo, tiene que ser sacudida por Dios. Este país va a ser sacudido fuertemente por Dios. Sacudido. Y nosotros los cristianos, si no nos ponemos las pilas, Dios nos va a mover el piso de una forma. Costa Rica, hablo de Costa Rica porque es donde yo vivo. Sabemos que el mundo está muy mal. A lo malo le llaman bueno, lo bueno lo ven como malo, lo amargo como dulce, lo dulce como amargo. Es lamentable ver el deterioro de valores y de principios. Es que es fatal lo que está pasando. El deterioro de tantos valores y principios. Se perdió el norte. No hay un norte. No hay una directriz. Y Dios necesita a alguien que pueda enderezar el timón, el barco, hermano. El barco, eso es como un caballo desbocado, así va el mundo, hermano. Se necesita hombres y mujeres de Dios como usted y como yo. Y pido a Dios que este medio de comunicación en el que hoy Dios me permite, no sé dónde voy a estar mañana, porque hoy estoy aquí, y mientras yo esté aquí, que este medio de comunicación sea una voz profética para Costa Rica y para el mundo, hermano, ya que estamos llegando a miles de lugares y que ustedes respaldan este ministerio, pero que sea una voz profética donde lleve a esta humanidad y esta cantidad, porque son miles de personas, a un arrepentimiento genuino, empezando por el que les está predicando. Que sea un evangelio no a conveniencia, sino que sea un evangelio dado, dictado y decretado por parte de Dios para que llevemos a muchas personas al arrepentimiento y que puedan ser más y más y más hombres y mujeres que vengan al conocimiento de la verdad. Si usted escucha algo que no va conectado con el Espíritu de Dios, ahí no es. Huya por la derecha hay que huir. Si usted escucha algo que no va conectado, hermano, y que más bien te confunde, entonces dice, suave un toque, no suave, me están confundiendo. Esto me está confundiendo, ¿es o no es? ¿Es o no es? Entonces, si usted siente confusión en una enseñanza, suave, haga un alto y pregunte. Me están confundiendo en esto. Cuando usted va a una iglesia y te están confundiendo, suave. Eso dice la Biblia. La Biblia me habla de eso. Usted se va a la Biblia. Por eso es importante cargar la Biblia, la palabra. Es importante que usted compruebe o pruebe si esa persona que está hablando ahí está hablando con fundamento bíblico o está hablando del Paco y Lola, está hablando de Coquito, está hablando de cualquier otro libro de autoayuda, lo que sea, pero si está hablando de la Biblia, ok, sí, aquí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios. Ve, hermano, es urgente, sabe, que nosotros regresemos al primer amor. Es urgente que nosotros volvamos a Dios. Dios se está dejando encontrar por todo aquel que le busca. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Dice la palabra que el hombre malvado deje el mundo, deje el vicio, el inicuo y vuelva hacia Dios. Hay que volverse a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Es lamentable ver que hay mucha gente que necesita, hermano, apretar el acelerador en las cosas de Dios. Hace tiempo la gente ha estado como, ahí va, como a empujones, como remolcado. No, es necesario que usted pise el acelerador en las cosas de Dios y que se ocupe y se preocupe por ser cada día, primero, una mejor persona, un mejor ser humano y sobre todo un verdadero hijo de Dios. No una persona sancochada, no un cristiano tibio, porque eso los tibios, dice el Señor, los tibios yo los vomito. ¿Están o no están? Dice el Señor, calientes o fríos.
Tibio no, yo no quiero gente tibia, no me gusta la gente tibia, no me gusta la gente de doble ánimo, no me gusta la gente que predique a conveniencia, me gusta la gente de a por derecho, la gente de verdad, la gente que pone el dedo en la llaga, la gente que si tiene que decirle a alguien que está mal, se lo dice con amor y con respeto para que esa persona reaccione y cambie de actitud y se entregue completamente. Amén. A eso estamos llamados. Estamos llamados a eso, amada, amado que escucha. Vaya conmigo a la palabra. Hechos capítulo 16. Vea qué hermoso lo que nos encontramos acá. Hechos capítulo 16. Dice la Biblia que Pablo y Silas, ellos se dirigían a la casa de una mujer, Lidia, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. A ellos se dirigían para allá, pero mientras ellos se dirigían, y todo, como siempre, el apóstol Pablo, mientras nos proyectamos a hacer algo para Dios, siempre va a haber oposición. Empiece usted a hacer algo, proyéctese usted a bautizarse, se te va a levantar. Piense usted en hacer algo, una obra buena para Dios, se te va a levantar. Piense usted en consagrarse más a Dios, el diablo va a poner trampas. Dice la Biblia, oiga esto, que a Pablo y a Silas los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mientras usted se dirige a hacer una obra de Dios, hermano, va a haber oposición. Entre más usted se conecte y más se enfoca a Dios, va a haber oposición, va a haber gente y aún su propia familia que se va a levantar, que no van a estar de acuerdo. Pero esto no fue motivo para bajar la guardia, esto no fue motivo para desilusionarse, esto no fue motivo ni razón para que Pablo y Silas se echaran a morir y le reclamaran a Dios. Todo lo contrario. Dice la Biblia en el verso 25 del capítulo 16 de Hechos, pero a la medianoche, ahí garroteados, golpeados, heridos, desnudos, y dice la palabra, y les aseguró los pies en el cepo. Si usted busca ahí qué es cepo, ahí le va a dar la imagen de qué es el cepo. Ahí los aseguró este carcelero. Pero algo maravilloso, algo extraordinario y algo que le va a suceder a usted también. En medio de las luchas y en medio de los azotes y en medio de las acusaciones y en medio del dolor y en medio del proceso en el que estás, hay algo extraordinario. Dice Génesis 50:20. Ustedes pensaban mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Hay gente que va a pensar el mal para usted, pero Dios lo va a encaminar para bien. Amén. Génesis 50:20. Dígalo una vez más. Vosotros pensasteis mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Todas las artimañas, todos los que se confabulan, igual con Daniel, pensaron mal contra Daniel, pero Dios lo encaminó para bien. Pensaron mal contra Daniel con aquellos 3 muchachos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pensaron mal para ellos, lanzaron al horno de fuego, pero Dios lo encaminó para bien. Dice la palabra, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿podrá alguien tener ganas de orar? Inspiración para orar después de semejante garroteada, después de semejante. ¿Podrá alguien reaccionar como reaccionó Pablo y Silas? Es que cuando nosotros sabemos, amado, amada que escucha, cuando nosotros sabemos que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, cuando nosotros vemos esto, hermano, entonces se activa la confianza. ¿Dónde está eso, pastor? En Efesios 3:20. Y a aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando nosotros nos conectamos con aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Se da cuenta? Efesios capítulo 3, verso 20. Cuando nosotros entendemos, como lo entendió Pablo, Pablo entendió que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿quién es poderoso para hacer todas las cosas? Y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quizás Pablo no podía entender lo que estaba pasando en ese momento. No entiendo, me garrotearon, me golpearon y todo, me hirieron, pero aunque no lo entienda, yo sé que tengo y dependo de aquel que la buena obra empezó, de aquel que me sostiene, de aquel que es mi protector, de aquel que está sentado en el trono, de aquel que es el todopoderoso, de aquel que es soberano. Dígalo, 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 dígalo. Y aquel, Pablo dependía de aquel, no de cualquiera, de aquel que es poderoso. Yo dependo de aquel que es poderoso, aunque lleve palo, aunque me critiquen, aunque me señalen, aunque me puedan vituperiar, aunque me puedan un vituperio, aunque me puedan juzgar. Pablo tenía claro que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo quizá en ese momento no entendía. Pedro no entendía. Recuerda el pasaje del capítulo 12 de Hechos, que Pedro no entendía qué estaba pasando. Él pensaba que era una visión. Hay cosas que no entendemos, pero aquel que es poderoso sí lo sabe. Amén. Eso es lo más importante. Hay cosas en este momento que pueden estar revueltas a nuestro alrededor. Hay cosas que pueden estar revueltas en el matrimonio. Hay cosas que pueden estar revueltas en la familia. Hay cosas que pueden estar revueltas económicamente. Hay cosas que espiritualmente pueden estar revueltas. Pero aquí no es si lo entendemos o no lo entendemos, porque no lo vamos a entender. Hay cosas que no entendemos, pero Dios sí las entiende. Y aquel que es poderoso, es que usted tiene que conectarse con aquel que es poderoso. Vamos, diga conmigo, yo me conecto el día de hoy y le creo a aquel que es poderoso para hacer, amén. Diga, Dios hará, Dios lo va a hacer, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que podía entender Pablo y Silas es que habían recibido una golpiza. Pero Pablo pone o antepone lo espiritual a lo carnal, a lo humano. Y él dice, nos golpearon, pero yo entiendo que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo sé que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Y eso lo entendía Pablo. Claro. En medio de la garroteada, en medio de la golpiza, en medio de todo lo que sufrió Pablo y Silas, ellos no se rindieron. Dice la Biblia que estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Podrá alguien cantar y orar en medio de una garroteada? Pregúntele a Pablo, porque Pablo sabía que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿se da cuenta? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, Efesios 3:20. Pablo entendía eso porque él le escribió esa carta. Él sabía que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, Él es poderoso para hacer todas las cosas, aunque no las entendamos, aunque no comprendamos. Él entendió que aquel, o sea, Dios, es poderoso para hacer todas las cosas. Él sabía que en la oración iba a encontrar respuesta. En la oración iba a encontrar la respuesta. En lo natural, en lo humano, hermano, en lo carnal, en lo humano, puede haber confusión y podemos quedar con dudas, muchas dudas. Quizá hemos querido resolver problemas en lo humano, según nuestro pensamiento, ideas, y no seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces según nuestra opinión, muchas veces según nuestro criterio y nuestras ideas son limitadas. Muchas veces queremos resolver problemas, pero Pablo entendía que aquel que es poderoso, ¿se da cuenta? Aquel que es poderoso. Yo tengo que entender hoy que aquel que es poderoso tiene la capacidad, hermano, de deshacer, de destruir todo argumento y toda mentira del enemigo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ve qué importante. Y los presos los oían.
Ve cómo todo tiene un propósito. Todo tiene un plan divino, hermano. Dios permitió que Pablo, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Ve hasta dónde Dios permitió que llegara Pablo y Silas. Pudo haber evitado, sí, pero Dios permitió que Pablo llegara hasta máxima seguridad, hasta la condición en la que llegó a la cárcel, asegurado sus pies en el cepo, al calabozo de más adentro. Ahí estaba. Dios permitió y Dios permite y ha permitido que nosotros toquemos fondo muchas veces. Pastor, ¿por qué me está pasando esto? Es un plan de Dios. Es un plan de Dios. Hay cosas en las que no nos metimos, pero Dios permitió. O Dios nos metió. ¿Me estoy dando a entender? Hay cosas en que usted no se metió. Ni por su cabeza pasaba. Pero Dios te metió en eso. Dios permitió que se metiera en eso. ¿Cómo, pastor? Dios tiene todo bajo control. Él es soberano. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Era necesario. No había radio. No había radio. Hoy yo estoy predicando y alguien me está escuchando en un centro penal. Pero en el tiempo de Pablo había radio. Radio Jerusalén, Radio Judea, Radio Israel, Radio Roma, Radio Periquito, lo como sea. No había ninguna radio. Me estoy dando a entender, mi hermano. No existían medios de comunicación. Hoy sí, yo estoy predicando y alguien está escuchando en un hospital, alguien está escuchando en una cárcel. Usted está en su carro, ahí va, o en una aplicación. Puede estar en otro país y está escuchando en la aplicación. Ahí va en el vehículo, en la 95 y va escuchando en la aplicación. Alguien está escuchando en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del mundo. Pero en ese momento era necesario que Pablo y Silas llegaran hasta esa cárcel. ¿Para qué? Para que otros escucharan la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, sobrevino de repente un gran estruendo y un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué tipo de liberación cree usted que se dio en ese lugar? ¿Qué es lo que provoca la palabra de Dios? Voy de nuevo. Estaba Pablo y Silas cantando himnos y orando. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué entiendo yo con esto? ¿A dónde aplico esto? ¿A dónde hago la aplicación? ¿A dónde aplico esto? Las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremendo esto, hermano. Todo lo que pasó en ese lugar. Dios se va a manifestar aún en lugares donde se mueve un ambiente pesado. Y vamos a orar en esa dirección. Puede haber gente espiritualmente encarcelada y Dios se va a manifestar en ese lugar y los oídos de muchos serán abiertos. Muchos van a escuchar la palabra de Dios. Por eso es necesario que existan medios y que se predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que se predique por la radio, que se predique por YouTube, que se predique por Facebook, por Instagram, por lo que sea, cualquier plataforma, para que muchos que están encarcelados sean libres espiritualmente,
gente que necesita ser libre porque han estado encarcelados y atados, encadenados. El carcelero se asustó. Se iba a matar y Pablo le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ve hasta donde llega el poder de la palabra de Dios. Que él se humilla y le pregunta a Pablo y le dice a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Diga, hoy es un día de salvación. Diga, la salvación llegará a la puerta de mi casa. Diga, la salvación llegará a mi vida. La salvación llegará a mi hijo. La salvación llegará a mi familia. ¿Qué familia? Apellidos. Menciona los apellidos de su familia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ve la importancia de la salvación y de predicar salvación, hermanos. La importancia desde los púlpitos que se predique salvación. Que se le hable a la gente y que se prepare la iglesia para el arrebatamiento y para que la gente se salve. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Empezando por el que les está predicando. Dios no quiere que Oscar se pierda. Dios quiere que Oscar sea salvo. Porque yo puedo estar predicando aquí, pero ¿quién garantiza? ¿Quién me da la garantía? ¿Qué tan seguro está usted? ¿Qué tan seguro estoy yo de que soy salvo? Pregunto. Él pide luz, se precipitó, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que alguien está escuchando en este momento por primera vez? ¿A alguien le llegó la notificación de una transmisión por medio de Facebook? ¿Alguien le compartió o le está compartiendo esta enseñanza? No por casualidad le está llegando a su teléfono celular, al WhatsApp, alguien que está compartiendo en su celular este mensaje porque usted necesita escucharlo. Usted necesita creer en el Señor Jesús. Usted necesita creer en el Señor Jesús, no creer en una religión. Hay gente que es seguidora de hombres y seguidora de religiones. Usted no debe seguir una religión y menos un pastor. Usted no tiene que ser seguidora de hombres, ni seguidor de hombres, ni seguidores de una doctrina de hombres. Usted no tiene que ser seguidor de hombres, ni seguidora de hombres, ni de religiones. Mira, hay gente que por la religión mata o se mata, una cosa espantosa, terrible. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Señores, ¿qué debo hacer? No qué tengo, ¿qué debo? ¿Cuál es mi deber? Hay un deber. ¿Debo de hacer algo? Sí. ¿Qué es un sacrificio? No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo le digo a alguien que está escuchando en este momento: creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer. Si hay alguien que me está escuchando y a partir de hoy quiere creer en el Señor Jesucristo, deme la oportunidad de presentárselo y póngame su nombre: 8697-9830. Ahí está, porque quizás no sabe o escríbame por el Facebook, Oscar Durán Torres. Ahí me puede buscar y me escribe por el Facebook. Sé que hay alguien que está escuchando por primera vez. Si usted es cristiano, caiteco. Ahí está, usted es cristiana, se supone que usted es cristiano, usted ya es una persona. Pero si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, si usted necesita aceptar a Jesús, si usted es cristiano, se supone que usted es cristiano y ya usted aceptó a Jesús y que camina con Jesús. Pero alguien, y vamos a orar en esta dirección por salvación. Alguien hoy quiero presentarle el plan de salvación. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está ese hombre? ¿Cómo se llama? ¿Quién es esa persona? Recuerde que la decisión es personal. Amén. Es personal. Es personal. La decisión es personal. Usted va a decidir. El Espíritu de Dios me está moviendo en este momento para orar por alguien. Y si tan solo es una persona, ahí era un carcelero nada más, una persona, solo él en ese momento se convirtió. Pero ¿qué pasó con la conversión de este hombre? Que afectó a toda su familia. Toda su familia aceptó a Jesús y toda su familia se bautizó. ¿Y qué pasó ahí?
Bueno, que el carcelero, la esposa, los hijos, los primos, los tíos, los hermanos, la suegra, todo mundo, el entorno de ellos, el vínculo sanguíneo de ellos fue alcanzado porque uno creyó. ¿Se da cuenta? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Cree en el Señor Jesucristo. No dice cree en una religión, ni cree en Pablo, ni en Santiago, ni en María, ni en Juan, ni en San no sé qué. No, cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos miembros conforman su familia? ¿Cuántos? A través de usted llegará salvación a su familia. Usted va a ser el medio, usted va a ser el canal, usted va a ser el vehículo que Dios va a usar para que su papá, escuche bien, usted va a ser el medio. Quizás su papá no simpatiza nada, de vez en cuando ahí escucha y sabe, pero está en algunas ideas, pero es un toquecito lo que le falta a ese señor. Es un toque el que le falta. Usted va a ser el instrumento que Dios va a usar para que su papá abra su corazón a Jesús y lo acepte como Señor y Salvador de su vida. ¿Lo crees? ¿Lo puedes creer? Yo sé que estás llorando, sé que estás tocada por el Espíritu de Dios, pero usted va a ser el medio y hasta su cuerpo está recibiendo esto de parte del Señor. Serás el instrumento y el canal que Dios va a usar para que su papá, oiga bien, muy pronto rinda su vida al Señor Jesucristo. Porque uno como hermano, en este caso Dios me dio la bendición y la oportunidad de presentarle el plan de salvación. Primero a mi mamá, que se fue con el Señor, y luego a mi papá. Los dos, después de que los dos me hicieron mala cara, y mi papá, mejor ni les cuento, cuando yo les dije que había dejado la religión y que me había convertido a Cristo. Pero pasaron años, no dejé de orar y Dios me dio la oportunidad de presentarles a los dos el plan de salvación y se fueron con el Señor. Y a través de eso ha venido bendición a mi familia y a muchas otras personas. Primos, tíos, gente, familiares míos que son cristianos. Un primo mío que es pastor en los Estados Unidos. Es maravilloso esto. Después de que era gente tan aferrada y tan errada, usted sabe. Vemos esto, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios me ha estado moviendo a predicarles de otra forma, de otra manera a cada uno de ustedes, porque tengo que sujetarme a lo que el Espíritu de Dios quiera hacer. O sea, yo podría venir aquí a predicarle, yo profetizo y quiero decirle que tendrás tu casa propia y tu vehículo y te vas a casar con fulanito de tal. No. Esto es lo que Dios quiere, este es el alimento para hoy. Este es el alimento que Dios quiere que usted reciba. Y vuelvo con esa persona, con esa hija, con esa muchacha. Usted va a ser el medio, el canal, el instrumento que Dios va a usar para que su padre venga a los caminos de Dios. Levanta tu mano y yo sé que está siendo visitada y ministrada fuertemente por el Espíritu de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo, dígalo, seré y soy el instrumento, el medio, el canal, la mensajera de Dios, el instrumento de Dios, la vocera de Dios, la embajadora de Dios, para que el mensaje de Jesucristo llegue al corazón de mi papá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Y le hablaron la palabra del Señor. Es que, hermano, ve qué importante esto. Por eso a mí me choca cuando oigo gente ahí sacando pecho y hablando cosas que... No. Hablemos palabra. Metámonos en la palabra.
Es lamentable ver que muchos están hablando cualquier otra tontera menos que la palabra de Dios. Hablemos palabra, pastores. Hablemos palabra, metámosle palabra. La gente necesita escuchar palabra, pero no cualquier palabra. Palabra de Dios. Y le hablaron la palabra del Señor. La palabra del Señor, que es lo que hoy urge. Es urgente que se predique la palabra del Señor. Hoy están hablando tonteras. Hoy se están hablando tonteras. Hay que hablar la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice la Biblia, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ojo, se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es que esto es lo que provoca, hermano, regocijo. Viene regocijo, anótelo ahí. Viene regocijo. Yo profetizo, diga, yo declaro esto, que viene un tiempo de regocijo para mi familia. Que la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Viene un tiempo de regocijo. Sembraste con lágrimas, pero vas a cosechar con gozo y con alegría. Declaro esto, que viene un tiempo de regocijo en tu familia. Los pleitos, las contiendas, las divisiones, los enojos y los resentimientos. Hoy se termina eso en el nombre de Jesús. Viene un tiempo de regocijo en tu familia. Anótelo ahí, el apellido de su familia. Si tiene aceite, unja eso con aceite. Declare sobre tu familia. Declárelo en el nombre de Jesús. Haga una declaración profética. Declare o profetice sobre su familia, que viene un tiempo de regocijo. Yo declaro en el nombre de Jesús, como ministro de Dios, como hombre de Dios, como un hombre de mucha fe, que todos, absolutamente todos los que están escuchando y que han hecho una declaración profética sobre su papá, sobre su mamá, sobre sus hermanos, sobre su esposa, sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre su vínculo sanguíneo, esto se va a cumplir. Cumplimiento de la palabra. La palabra es viva y la palabra es eficaz. La palabra no vuelve vacía, dice el Señor allá en Isaías 55:11. No regresa vacía. Oro para que se den muchas conversiones en el nombre de Jesús. Este mes y lo que falta de este año, muchos se van a convertir. Los que no querían nada con Dios, los que decían llamarse ateos, esos se volverán a Dios. Aquel hombre con un corazón de piedra, ese hombre Dios le va a transformar el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y los que estaban tibios van a arder en el fuego del Espíritu Santo. Los que estaban ahí sancochados, aquellos cristianos que estaban ahí como espectadores y que nada les apasionaba y que no se admiraban y habían perdido la sensibilidad de espíritu, estos volverán al camino de Dios. Reciba esto en el nombre de Jesús. Declaro que viene un despertar y un avivamiento en tu casa, en tu familia. Los apellidos de su familia, vamos, los apellidos de su familia, declárelo en el nombre de Jesús. Yo hago ahora mismo un acto profético, escribo los apellidos de mi familia y los unjo con aceite y quedan sellada mi familia queda sellada en el nombre poderoso de Jesús. Los que somos padres, declaramos sobre vuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, nuestras futuras generaciones. Vamos, en el nombre poderoso de Jesús. Declaremos esto ahora, que tanto mi familia, vamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos esto ahora, que mi familia, los hijos de mis hijos, vamos, mis futuras generaciones serán alcanzadas por el Señor. Dios se está moviendo el día de hoy. Dios se está moviendo. Puedo sentir a Dios moviéndose a favor tuyo. Ahora mismo se rompe toda cadena, toda ligadura, todo ataque espiritual, todo argumento y toda mentira del diablo es derribado ahora en el nombre poderoso de Jesús.
Lo creo porque soy hombre de fe. He sido testigo del poder de Dios. He visto la mano de Dios moviéndose. He visto el respaldo de Dios ministerialmente. A lo largo de 32 años he visto el respaldo de Dios en el ministerio que Él ha puesto en mis manos. Y hoy no es la excepción. Yo veo hombres y mujeres cayendo de rodillas, rendidos a los pies del Señor. Es que la gloria de Dios es fuerte. Es que Dios se está manifestando. Es que su presencia se metió en tu casa, se metió en tu vehículo. La gloria de Dios ha descendido el día de hoy y se está manifestando sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, los hijos de tus hijos. Recibe ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Dios lo hará, Dios lo hará. Viene bendición, viene bendición, viene bendición, viene bendición. Ahora el poder, el poder, el poder, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Necesitas creer. ¿Habrá alguien hoy que diga, Pastor Oscar? ¿O habrá alguien hoy que diga, yo quiero aceptar a Jesús? Quiero reconciliarme con Jesús. He llevado una espiritualidad, un cristianismo muy light, muy mediocre, a la orilla del camino. Yo quiero estar en el camino. Bartimeo estaba a la orilla del camino y él estaba mendigando. Dice la palabra que después de que recibió la vista, después de que recuperó la vista, él seguía a Jesús en el camino. Voy a dejar de estar a la orilla del camino y el Señor me va a introducir. Él me va a meter a un ambiente nuevo, diferente. Conoceré la verdad y esa verdad me hará una mujer libre, me hará un hombre libre. Yo sé que usted está siendo altamente ministrada. Yo sé que usted está siendo altamente ministrado. Yo sé que usted está siendo poderosamente ministrado. La atmósfera, los aires, gente se está convirtiendo. Vamos a escuchar testimonios de la conversión del día de hoy. Anote el día y la hora en que usted recibió esta palabra profética, en que usted recibió esta declaración. Anote el día y la hora en que usted fue ministrado, tocado por el Espíritu de Dios. Testificarás. Vamos a escuchar conversiones. Vamos a escuchar testimonios de conversiones. Pastor, mi hijo no quería nada con Dios y volvió a casa y me dijo, mami, llévame a la iglesia. Mi esposo no quería nada con Dios. Mi esposo decía que era ateo. Mi esposo no me acompañaba a la iglesia. Esa joven, esa mujer que hoy declaró que su papá se iba a convertir, espere, porque muy pronto él solito se te va a acercar y te va a decir, hija, yo quiero alimentarme de lo que tú te estás alimentando. Yo quiero recibir la porción que tú has recibido. Yo quiero recibir y ser bautizado con el Espíritu Santo como tú fuiste bautizada, hija. Ay, Padre, hay una presencia tremenda del Espíritu de Dios. Dios se está moviendo. Dios está pasado. Dios está haciendo su obra maravillosa. Dios está aquí. Lo puedo sentir. Hecho está. Amén y amén.